¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este podcast Café Derecho. Buenos días, buenas tardes o Buenas noches. noches. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema, no sé si decirlo, triste, incómodo, y yo creo que tiene muchas aristas y pues bueno, Los que hablan de cuestiones de emprendimiento suelen llamarlos áreas de áreas de oportunidad. Y oportunidad, creo sí. que es una gran área de oportunidad. Incluso hasta para, si tenemos por aquí alguien que nos escuche, que nos vea, que quiera hacer una tesis, da Da para una tesis. varias, Sí, sí, varias. sí, sí. Pues bueno, vamos a hablar de la CNDH, Nuestra flamante comisión de de derechos derechos humanos humanos. y pues sus homólogos en Sí, los estados, los que estados. renguean de la misma pata, podríamos decirlo. Ujú. Eh, bueno, no sé, ¿quieres hablar del principal problema de nuestra flamante comisión o desde dónde ¿Hay un quisieras principal problema o abordar hay el tema? varios problemas? Porque hay demasiados que podríamos abordar. Pero Yo creo que hay uno que resalta. Hay uno que resalta y me gustaría que fuera con el que empezáramos. sí, Entonces, empecemos. empecemos. Ay, pues bueno, el problema que resalta, que es el elefante en la habitación en la Comisión de Derechos Humanos, pues es que las recomendaciones que hacen no son vinculatorias. Ok. El primero está desde su concepción, ¿no? Sí, La sí, comisión, porque es de la Constitución. ajá, Viene desde la Constitución eso. la Comisión de Derechos Humanos fue creada en el gobierno de Salinas de Gortari, Preocupado por la situación de preocupadísimo la por la defensa de los situación. derechos humanos, claro. Más que nada, eh, bueno, responde a una cuestión política histórica que escaparía un poco al podcast, pero lo traigo a colación solamente el decir, pues bueno, un presidente que emana de un proceso electoral fraudulento, que, Presuntamente. bueno, sí, porque le preguntamos al licenciado Salinas de Gortari y nos va a decir que no. Y por supuesto que estamos tildándolo de fraudulento, no de tonto. Claro, Entonces, bueno, claro. vale. Va a Presuntamente decirte, fraudulento. muéstrenme las pruebas y estaría Exactamente. en todo su Y derecho. no hay. Así Sí, es. estoy consciente que no hay. Bueno, presuntamente fraudulento, que hay poca legitimidad, pero además que está emanado de un partido que ya por entonces, años 80, lleva arrastrando una larga lista de muertos, desaparecidos Sí, en la Guerra Sucia, que todo esto empezó pues en el movimiento del 68, así es. con el movimiento del 68, tristemente. Entonces, bueno, se crea esta figura. Tampoco estaría de más decir que cuando el movimiento del 68, la generación de Salinas de Gortari estaban en la universidad Sí. en general. Hay fotografías, hay imágenes de Ernesto Zedillo en el movimiento del 68. O sea, sí, podemos decirlo tal cual. Entonces, bueno, se crea esta comisión que busca proteger los derechos humanos, porque, spoiler alert, el juicio de amparo no estaba concebido como protección de derechos humanos. No. O sea, es que el juicio de amparo estaba pensado como protección de la Constitución y de los, Sí. por extensión, de las Podríamos, garantías individuales. podríamos decir lo que sigue siendo el mismo De hecho, rumbo. sigue Sí, adoleciendo de lo mismo. sí, O sí. sea, ahí tenemos otro café todavía en el que Uno vamos a pendiente. tratar sobre el juicio de amparo. Yo creo que se pueden ser varios cafés, De sí. hecho, sí. Una cuba de café completa. Sí. Sí. Pero bueno, el asunto es que la comisión se crea en intención de subsanar, reparar, investigar estas violaciones a derechos humanos. Aquí falta una palabra importante. Sancionar. Ah, no, es que ese es el punto, que no. Ese es el punto. La, desde el puro nombrecito, la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones locales y la Comisión Nacional recomiendan. Así es. Entonces, bueno, claro, Carlos, yo te recomiendo tomar café descafeinado. Sí, bueno, agradezco tu recomendación, pero Pero, aún no, así, sí, claro, no, no la voy a seguir, claro.
yo te recomiendo por tu salud tomar café descafeinado. Claro. Pero, como las llamadas a misa, Justo es lo que iba a decir. Como las llamadas a misa, pues atiende el que quiere. el que quiere. Y precisamente yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? De nuestras comisiones. Y esto es una cuestión, y qué lamentable que sea tan recurrente el tema, de voluntad política. Sí. Porque Sí, ya sí. lo hablamos en un podcast anterior de que hay N cantidad de reformas a la Constitución, ¿no? De nuestra Constitución enferma de reformitis, pero jamás se ha puesto ni siquiera una iniciativa No. tendiente a que, pues mínimo una multa, nada, Sí, nada en relación a darle tantitos dientes y uñas a las comisiones. sí. Entonces, vaya, que tienen otro tipo de facultades de que, bueno, es que pueden hacer las denuncias. Entonces, ¿para qué están creadas? Claro. Si pueden investigar, pero no van a sancionar y tienen que pedir el apoyo de otra autoridad. Que a su vez puede o no sancionar. Que a su vez puede o no depender incluso de la Sí. autoridad a la que vas a sancionar, Sí, ¿no? O que incluso puede ser la misma autoridad que tendría que ser sancionada. así es. Entonces, y sabemos que las fiscalías Ah, tienen N cantidad de recomendaciones, claro. pero... Las Fuerzas Armadas. Bueno, ese es tema para otro café. Sí. También, porque obviamente, y estoy casi seguro, y sería bueno haber traído el dato duro, de cuántas recomendaciones hay por rubro, y Sí. estoy seguro que el rubro que más recomendaciones ha tenido es Fuerzas Armadas. Incluso yo creo que podríamos hacerlo por materia. Ujú. Que la materia penal Sí. se lleva la joya, se lleva el oro, Es que, la plata y el bronce. es que además son las violaciones más graves Sí. a derechos humanos. Porque ahí Sí, no sí. estamos hablando de que, es que mi garantía de audiencia. No, aquí No. estamos hablando de que a alguien lo desaparecieron. Exactamente. Y lo desaparecieron por no decir que lo desvivieron, digámoslo así, para no tener problemas Sí, con el video. Pero vaya, o sea, la desaparición forzada es todo un tema que Sí. incluso generó consecuencias de corte interamericana. sí, Que ese es otro rubro completamente. claro. Pareciera lo mismo, pero no lo es. De hecho, justo iba yo a traer esto a colación porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no cuenta con las facultades con las que cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No. Porque bueno, hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podríamos llamarlo el primo lento Ajá, de la Comisión Interamericana. sí. Porque esta Comisión Interamericana, si bien es cierto, ella por sí no sanciona, No. pero tiene en paralelo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta sí Así es. sanciona y que en ciertos casos, particularmente el más sonado, Rosendo Radilla Pacheco, Así es. condenó al Estado mexicano Así es. a hacer una serie de modificaciones y sentencia que, spoiler alert, todavía no está cumplida en su totalidad. Así es. Sí, ¿no? Y precisamente esta situación de tener que acudir a instancias internacionales, Sí, porque pues podríamos atrever a decirnos que pues las nacionales no sirven, no. tal cual. Es decir, tenemos tribunales de derechos humanos en México, No propiamente. no propiamente. Teóricamente, pues tenemos ahí el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo tiene una característica que es, pues, instancia de parte. Sí. Y como la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es el agraviado, no es el directo agraviado, Así es. pues entonces esta no podría iniciar una instancia judicial para buscar la reparación de derechos No hay humanos. legitimación. Porque no hay legitimación, pues Así lo es. establece la propia Constitución y la propia ley reglamentaria. Así es. O sea, vamos, digamos que mientras la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana trabajan en una simbiosis, Así es. los órganos Sí, ¿no? jurisdiccionales que reparan, o se supone que reparan violaciones a derechos humanos, Por extensión. ajá, y la Comisión
de derechos humanos no trabajan en esa simbiosis. Están, digamos que, en barcos diferentes, en océanos diferentes. Podríamos hablar que incluso están en mundos distintos, Sí. porque y justamente por eso hablábamos al inicio de que esto puede ser materia para varias tesis. Así como tenemos los ministerios públicos adscritos Sí. a los juzgados, pues bien podríamos tener a un visitador Sí. de la comisión en estos juzgados, pues para echarle un ojito. De hecho, ¿no? vamos, ¿cuántas veces los agentes del Ministerio Público adscritos a los juicios de amparo hacen realmente algo? A menos que intervengan, principalmente cuando hay menores de edad, Ujú. pero en otro tipo de situaciones es difícil. Y en ese tipo de casos, de hecho, se les nombra Sí, un aparte. tutor, Sí. sí, aparte de la defensoría. Sí. Pero directamente agente del Ministerio Público, yo no sé tú, pero yo lo que he visto es que cuando hacen pedimento es para pedir que se sobresea. Sí. Que dice uno, es en serio. No es su labor. Y en muchas ocasiones por causas de improcedencia que son infundadas, pero eso es materia de Sí. otro café. Sí. 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 Sí, todo el tema de MPs adscritos. Claro, vaya, el hecho de que esta comisión o estas comisiones estén separadas del Poder Judicial, pues realmente no tiene razón de ser. No. Yo creo que tal como funciona en el sistema interamericano debería de ser una complementación. Sí. Pero justamente también el problema viene, ¿no? De que no tenemos tribunales como tal de derechos humanos. Se entendería que el juicio de amparo, y vaya, déjenos sus comentarios, pero Sí. hay defensa de derechos humanos, pero es por extensión porque realmente lo que se define es la Constitución. Y es de estricto derecho. Así es. Sí, no, o sea, Sí, es todo o sea, un tema para que te puedan dar sí. la concesión de un amparo. Sí. Porque además, cuando se concede un amparo, es porque una autoridad violó la Constitución. Sí. Técnicamente no debería de haber concesiones de amparo, pero ese también es tema para otro café. Sí. Pero vaya, aquí, insisto, si la voluntad política diera para dotar a la comisión de dientes, Sí. ¿Crees que realmente serviría de algo? Bueno, es que nuestro sistema legal y legaloide, híjole. O sea, si tuviese la comisión facultades para sancionar las violaciones de derechos humanos, ya no nos vamos a las violaciones en concreto, las violaciones reiteradas y sistemáticas. Sí. Sí, que haya que ciertos digamos, no, antecedentes. ¿sabes qué? Que esta autoridad, el titular de esta autoridad ya tiene 10 recomendaciones que no las ha acatado, pero que además sigue incurriendo en esas violaciones contra otros. Bueno, cuando menos una separación de cargo, ya no la pido con trenzas. Sí. Así como que tanto como una vista al MP ya no la pido. Sí, no. Eso ya sería demasiado. Sí. Pero el punto es que tenemos de pronto funcionarios que ahí están y siguen las violaciones a derechos humanos. Como si se tratara a lo mejor incluso, digo, por tratar de hacer alguna comparativa, ¿no? Con el incidente de inejecución de un amparo. Sí. ¿No? Que puede conllevar la separación del cargo del funcionario que no da cumplimiento a un amparo. Si la voluntad política diera para ello, pues podríamos hablar también de una inejecución de recomendaciones. Claro. ¿No? Y en consecuencia separación de cargos y no quedarse nada más en la recomendación, que ese es el principal problema de estas comisiones. Ahora sí que de ahí se van a desmembrar el montón de problemas, efectivamente, ahí sí coincido contigo, pero la cuestión es que los otros problemas que salen de ahí no son menores. Así es. Sí, porque las autoridades en México están acostumbradas a que, bueno, pues una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, pues digamos que puede servir para usarla de papel higiénico. Así es. Así de sencillo. Se dice. O sea, se dice y no pasa nada, ¿sí? Y vamos, si lo hacen con algunas sentencias de amparo, que no lo hagan con una recomendación. Así es. ¿No? Así es. Ahora, aquí toca también algo muy interesante porque cuando nos vamos a la parte judicial de todo esto, la protección de derechos humanos por vía judicial,
pues nos topamos con una realidad lapidaria. Las actuaciones de las autoridades están investidas de una presunción de legalidad y Así que la es. tienes que derribar. Y técnicamente, la Comisión de Derechos Humanos no tiene esa limitante. Puede indagarlo incluso oficiosamente y decir, ¿sabes qué? Sí, Que aunque la persona no me alegó esto, sí, yo encuentro una sí, violación aquí así a es. derechos humanos. Cosa que las autoridades judiciales no hacen. Por Así es. la Sí, naturaleza del juicio de amparo, tampoco la vamos a... imparcialidad que debe revestir en cierta medida también el Poder Claro, Judicial. claro, claro. O sea, tampoco es, no es crítica específicamente a los juzgadores, sino que así está diseñado. Están limitados. Sí, Exactamente. Y esa es la parte en donde yo me obligo a repreguntarme, ¿será entonces que la presunción de legalidad de los actos es también otro problema ahí derivado? Porque, bueno, ¿cuántos actos de autoridad resistirían un es, análisis sí, minucioso de derechos de humanos. derechos humanos? No, bueno, o sea, simplemente desde el tema justicia expedita, yo creo que Sí, ya tendríamos problemas, sí, ¿no? Eh, yo creo que el Estado mexicano en lo general, ¿no? Como este ente etéreo lleno sí. de funcionarios, pues saben que no les conviene No, dotarle de dientes y garras a la comisión, pues por la cantidad de violaciones a derechos humanos sí, que cada autoridad en el área de sus respectivas competencias violenta, sí. ¿no? Y aquí la cuestión entonces es, ¿vale la pena que sigamos teniendo comisión de derechos humanos o es una mera ficción, un teatro como tal del Estado mexicano? Pues vamos. Por supuesto que es un teatro. Por supuesto, me queda claro que es un teatro, Una mera actuación, porque sí. en realidad, pues desde su concepción histórica, ¿no? El gobierno de Salinas de Gortari nunca se caracterizó por ser así como que El mayor el defensor de mayor los defensor de derechos humanos. derechos humanos. Claro, Pero vamos a dar la idea de que en México se trabaja en pro de los derechos humanos y claro. vamos a crear una comisión, Sí, pues que sirva así como un parchecito sí, a la rotura de la presa Hoover. sí, O sea, me parece que es eso, así es. realmente la comisión, ¿no? O sea, es un parche que nada nos ayuda y incluso, perdón, la propia reforma del 2011 también es un mini parchecito. Claro. Fíjate que, eh, contestando a mí mismo, Sí, sí, repreguntándote. repreguntándome, no, redirigiéndome la pregunta, eh, fíjate, dentro de lo que es el despacho, tú sabes que tengo Sí, cierta cercanía con algunas autoridades, entre ellas precisamente la Comisión de Derechos Humanos de aquí de Morelos. sí, No la veo 100%, no quería decirlo, no la veo 100% inútil, ujú, ¿no? Porque de alguna forma dan una orientación, claro. ¿no? Vaya, si un particular va al tribunal y buscan asesoría, lo Jujuy, van a no. mandar al cuerno, con justa razón, porque no es su labor. Sí, La Comisión de Derechos Humanos, pues bueno, sí dan una orientación, pues dan un cierto lineamiento a dónde se tiene que dirigir, ¿no? Alguna persona, pues sí, para buscar ayuda, porque a lo mejor ellos no la pueden proporcionar, sí, pero siento que en cierta medida sí funciona, ¿no? Como una institución orientadora, sí, ¿no? De los particulares, ¿no? Como una asesoría adicional, podríamos incluso llamarlo, sí, 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 ¿no? En ciertos sentidos. Y yo creo que las recomendaciones podrían llegar incluso a tener un cierto peso político, sí, no más de ahí, sí, 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 ¿no? Pero, híjole, yo creo que sí le faltan facultades, sí, ¿no? Digo, ya mínimamente una multa. O sea, claro, no hablemos de temas de quitar a un funcionario público de su labor, pero pues ya mínimo multarlo ya implicaría un cambio y quisiera pensar que pudiera ser una mejora en el claro, sistema de protección de derechos humanos, porque, insistimos, no hay sí. tribunales de defensa de derechos humanos. De hecho, bueno, ahora, una reparación de derechos humanos, una reparación
del daño efectuado por los derechos a una violación a derechos humanos, Uah, pues ¿qué tiene uno que hacer? Tienes enfrente dos, desde mi punto de vista, olvido si hay alguna otra, pero hay dos maneras, ¿no? La primera, pues la responsabilidad patrimonial del Estado, sí, donde tienes que seguir un procedimiento que es completamente distinto a lo que hace la comisión. Así Y es. que la propia comisión, pues desconozco en estos temas, pero es muy probable que ni siquiera ella misma te diga, ah, mira, demándale la reparación del daño al Estado. No, O sea, dudo que lo hagan. sí, no. Y la otra, pues es seguirle un juicio ordinario civil a la federación para la Complicado. reparación del daño, lo cual está todavía más complicado. Sí. Sí. Podría tener alguna suerte como de opinión jurídica, como los dictámenes que emiten, por ejemplo, COFEPRIS, Sí, ¿no? Que podría servir como un documento base, sí, ¿no? Ah, mira, ya hay una prueba preconstituida claro, de una violación a derechos humanos, reclámala jurisdiccionalmente, sí, ¿no? Pero ya tienes una prueba preconstituida. Más carga para tribunales, mucha, definitivamente. mucha, Yo creo que la forma de solventar este tipo de violaciones a derechos humanos podría ser más que jurisdiccional administrativa, sí, porque insisto, sino ¿para qué tener a las comisiones? exactamente, ¿No? A lo mejor incluso tratar de crear este órgano ambivalente como en el sistema interamericano, ¿no? sí, Una cosa que sea la comisión, otra cosa que sea la corte, ujú, ¿no? Que sirva de alguna suerte de tribunal arbitral incluso, sí, ¿no? Independiente, ¿no? Autónomo, y que pueda resolver este tipo de situaciones de cómo reparar claro, las violaciones a derechos humanos que, seamos sinceros, algunas no son reparables, sobre todo en el claro, caso de desaparición forzada. desaparición Digo, te forzada. pagan, sí, pero eso no es una reparación. Vamos, la sentencia Rosendo Radilla Pacheco que yo había indicado no está cumplida, es porque a Rosendo Radilla Pacheco lo desaparecen en los años 70, Sí. el hombre desaparece de la faz de la tierra y la sentencia ordena buscarlo Su búsqueda. y encontrarlo. Sí. Y es fecha, la sentencia es del 2002, por ahí así. Sí. Es fecha que no se han iniciado ni siquiera las Sí, búsquedas correspondientes hay un cumplimiento parcial por las modificaciones en la a la legislación legislación. y por ahí nace la joya de la modificación al artículo primero constitucional que Sí, nos dio toda una nueva generación de jurisprudencia, ¿no? sí, Incluso, pero insisto, hay violaciones a derechos humanos que como tal no es no. posible repararlas al 100%, ¿no? Porque, ok, bueno, A ver. lo encuentras, Exactamente. pero de todas maneras, la autoridad fue El la que caso, la desvivió, ¿no? el caso de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Sí, ¿no? es Encontramos igual. ahí un hueso, Los restos que se los presume restos, son ¿no? de, ¿sí? Hacemos prueba de ADN y decimos, mira, aquí quedó. Ok, Así es. ya sabe, la familia ya sabe dónde está, Así ya es. sabe el destino final, lastimosamente, y bueno, cuando menos ya puede descansar diciendo, ya encontramos qué pasó. Pero aún así, ahora regresarle la vida no se No, puede. Sencillamente es irreparable. así es. Y bueno, es lapidario que el mecanismo que tenemos de protección de derechos humanos, llamado juicio de amparo, ante eso diría, bueno, no es reparable, caput, se acabó, Sí, archives el asunto. sí, Sí, si fuera el caso, ¿no? De que se tuvieran que ir al juicio de amparo, pues dijeran, no, pues que esto fuera un de acto un consumado. cumplimiento Sí, de una ejecutoria de amparo, aun y cuando sí. se tratara de un cumplimiento de una ejecutoria de amparo, te dirían, pues sabes qué, que ya es Sustitución. irreparable, Tendríamos que iniciar una sustitución. un cumplimiento sustituto Sí, y eso, a ver, sí. ¿qué puedes Sí, digo, demostrar? finalmente todo queda en la cuestión monetaria. Sí, Aquí lo importante es, pues principalmente el compromiso de que no se repita. exactamente, Es lo que quisiéramos pensar, ¿no? Un exactamente. compromiso de alguna suerte en la que no se repita, que no es posible, ¿no? No, Porque obviamente las dependencias van cambiando, los titulares de estas dependencias van cambiando, ¿no? Y pues bueno,
se vienen dando ciertas situaciones muy específicas que hacen complicado un seguimiento real. Aquí la cuestión es, insisto, el tema a lo mejor antecedentes, ¿no? Que queden ciertos archivos, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo, todos son facultades que nuestras comisiones no No tienen tienen, y que pues los que pueden dotarles de estas facultades no quieren. no tienen el interés, esa es Ujú. la realidad. Sí, No tienen el interés por dotarle de uñas y dientes a la comisión. sí, claro. Y tocaste algo muy interesante. Creo yo que la reparación del daño tendría que implicar que la autoridad no lo vuelva a hacer. Pero tenemos un problema a veces de concepción en México y es que las, eh, las violaciones a derechos humanos siempre se dicen en tiempo pasado. Sí, Siempre hablamos, no, pues el 68, el jueves de Corpus, sí, la guerra sucia, como algo que ya pasó. ¿Sí? Pero las actuales no las tocamos. sí. ¿Sí? Vamos, con el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues perdón, el presidente de la República a los 8 días más o menos estaba dando una conferencia de prensa donde hablaba del asunto, pero básicamente no asumió ninguna responsabilidad. A la fecha ahí está. Así es. Y bueno, hay una... Actualmente ya se sabe que estuvo implicado el ejército. Así es. Ahorita ya sabemos que sí estuvo implicado el ejército y pues él era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La obligación de la vigilancia, Sí. que incluso hasta civilmente se contempla, ¿no? Un deber de vigilancia de los subalternos, Ujú. en este caso. Es responsable cuando menos por omisión. Así es. Sí. Así es. Y obviamente pues toda la línea de mando que Sí. corresponda. Aquí viene el problema, ¿no? Precisamente de, ok, yo admito la culpa, ¿no? Sí, se entendería, ¿no? En este caso tan lamentable fue el Estado, ¿no? Ujú. Pero, ¿y las consecuencias? Sí. ¿Quién da el seguimiento? Exactamente. Porque además se hizo esta pantomima, ¿no? Volvemos a las actuaciones, ¿no? De tener un fiscal especial para la investigación del caso. Sí. Y vaya, es como que yo pongo 5 pesos aquí, yo los agarro y, ay, le voy a pagar a alguien para que me investigue, Claro, cuando a lo mejor le estoy pagando esos mismos 5 pesos que yo agarré de ahí, ¿no? claro, claro. O sea, es una burla. Ahora, tenemos el caso de alguien que sí admitió públicamente la culpa Sí, de lo sucedido. sí. Y es el mismísimo don Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, ¿no? Que el 1 de septiembre de Él 1969 hizo lo que tenía que hacer. asumió íntegramente la responsabilidad ética, jurídica, política, histórica de lo sucedido el 2 de octubre del 68. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, el Congreso de la Unión ahí reunido le aplaudió al señor. El hombre murió impune, Sí, completa, a pesar de haber admitido, ¿sí? Públicamente esto, a pesar de que incluso en conferencias de prensa después sí. lo hizo. Claro, me van a decir, bueno, en ese tiempo no había comisión de derechos humanos, estamos de acuerdo, Claro. pero el punto es que en México no estamos acostumbrados a sancionar ese tipo de cosas. A ninguna autoridad, A me ninguna. atrevería yo a decir. O sea, Luis Echeverría se murió impune, Sí. así de simple. Sí, no, aquí la cuestión es, y precisamente ese es el tema de que la comisión no tenga uñas y dientes, Sí. es de que en México no se sanciona a las autoridades, ¿no? Exactamente. Y es más, incluso, no sé si tú tengas por ahí a lo mejor algún proceso civil en contra del Estado. Desde primera instancia uno batalla. Sí, A mí me tocó un tema en cuestión de un indebido de registro público. sí. Yo pedía la sanción, gastos y costas y todo, porque no debieron haber inscrito cierto acto jurídico. No lo condenaron. No. No lo condenaron. Y es una cuestión que viene desde primera instancia. ¿Cómo van a condenar al Estado? Por el simple hecho de que ya hay una responsabilidad por ahí, ¿no? Entonces, Cuando a cualquier cristiano, sí, claro. sí, Sí, se le condena sí, por ese sí. tipo de cosas. Sí, digo, aquí la cuestión es,
insisto, yo creo que la cultura del mexicano, al menos por cuanto a sus autoridades, es perro no come perro. Uh-huh. Simio no mata simio. Así es. Sí. Ay, pues no sé si quieras abordar el tema desde otro ángulo o concluimos. Concluimos, porque sería inacabable el asunto. Vaya, y es que la comisión, así como está, es muy bonito el fin para el cual fue creado. Sí. Pero le faltan garras. Le falta. Como tantas cosas, creo que es inacabado. Es que el derecho no es perfecto, es perfectible. Así es. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y no se trata de desaparezcamos las comisiones. No es que no funcionen, es que le faltan facultades. Exactamente. Entonces, pues bueno, yo creo que con eso podemos concluir. No es que nos sirvan, le faltan facultades y pues. Esperemos que llegue alguien con voluntad política. Porque unos 300 diputados, cuando menos. No, 251. Tendría que ser constitucional. Tiene que ser constitucional. Tiene que ser una reforma constitucional. Bueno, con 300 y el quórum un poquito sesgado puede darnos, sí. Nos puede dar todavía. Algunas abstenciones a lo mejor. O algunos a los que se les quede el coche atorado, no sé. Que no lleguen. O que no lleguen, tú sabes que no pasa. No. Siempre están los 500 diputados ahí. Claro, siempre trabajando al pie del cañón. Claro. Pero, pues, y yo soy Blancanieves. Justamente. Sí. Pues muchas gracias, colegas. Nos despedimos con esto. Ya saben, suscribirse al canal, darle like y compartir. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos.